Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rodríguez, curso la carrera en Derecho y hoy del tema de que le vamos a hablar es violencia familiar en México. La violencia familiar es un tema que desde la historia del derecho romano ha ido evolucionando hasta como lo conocemos ahora. ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar es un acto de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco a finalidad civil. Matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. El derecho de las personas a vivir libres de violencia se vulnera al ejercer diferentes tipos de violencia, como lo son la física, que son actos intencionales en que se utilice alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona. La psicoemocional es un acto o omisión consistente en prohibiciones, acciones, condicionamientos, insultos, amenazas, celotipia, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actividades devolutivas que provoquen en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima. La patrimonial es un acto o omisión que ocasiona daño directo o indirecto a bienes muebles o inmuebles, tales como perturbación en la propiedad o posesión, sustracción, destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Sexual. Acciones u omisiones que amenazan, ponen en riesgo o lesionan la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la persona. La económica. Acciones u omisiones que afectan la economía del sujeto pasivo a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y pueden consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos. Contra los derechos reproductivos, actos o omisiones que limitan o vulneran el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva o relación en el número y esparcimiento de hijas e hijos, acceso a métodos anticonceptivos, a una maternidad legítima, segura y servicios de integración legal del embarazo, servicios de atención prenatal y obstétricos de emergencia. Las posibles causas del problema son: los psicólogos intentan explicar las posibles causas de esta forma de violencia. En primer lugar, la situación socioeconómica de una familia es determinada, ya que la falta de ingresos y la precariedad laboral son una fuente de conflictos. El factor educativo también juega un papel, ya que no es habitual de una familia con una buena formación incorpore pautas violentas en su vida cotidiana. ¿Qué consecuencias causa la violencia? La violencia familiar genera crisis, enfermedad, depresión, indefensión, discapacidad e incluso la muerte. Las personas que sufren violencia suelen ver afectada su autoestima, desarrollo intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niños y niñas y adolescentes maltratados pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, dificultades para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de su rendimiento escolar o comenzar a relacionarse con personas o grupos que les alienten a realizar conductas dañinas e ilícitas como consumir alcohol, drogas o cometer delitos. Las implicaciones legales. Luego de hacer una denuncia comienza formalmente una investigación en contra del agresor por parte de la fiscalía en la que se denunció el caso. Se le asigna un número de carpeta de investigación para que después la fiscalía ejecute y ordene actos de investigación para poder armar e integrar el caso para avanzar a las siguientes etapas procesales. Cuando ya se tenga integrada la investigación y se le avanza a las siguientes etapas, finalmente se puede vincular a proceso al agresor para luego ir a juicio y llegar a una sentencia que sea favorable a la víctima y que se le garantice la reparación del daño. La violencia familiar es un comportamiento aprendido
Los niños que se crían en hogares violentos pueden aprender a repetir los patrones familiares, ya sea por convertirse en abusadores o maltratadas a sí mismos como adultos. Los niños que han sido testigos de abuso de sus padres tienen 10 veces más probable que maltraten a sus parejas femeninas que los adultos. Las escuelas e instituciones analizan el comportamiento de los niños, ya que los niños que presentan actos de violencia en los hogares a menudo actúan fuera de su rabia y frustración de su forma violenta contra otros niños, las figuras de autoridad o incluso los animales. Los derechos de las familias en nuestro país son la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales suscritos por México. Reconocen que todo integrante de la familia tiene derecho a que se respete su integridad física, esto es, que no se le produzcan lesiones de ningún tipo, por leves que parezcan, que se le respete su integridad moral, sus creencias y costumbres, así como sus propiedades, su integridad, su tiempo, su trabajo, su diversión y su esparcimiento, que se le escuche y que se le trate con el mismo respeto que a cualquier otro integrante de la familia, atendido a las necesidades especiales que implica su condición de ser mujer, niña, niño, adolescente, joven, persona adulta mayor o persona con alguna discapacidad. Decidir libremente sobre su sexualidad, realizar actividades educativas que constituyan a su desarrollo personal, dedicarse al trabajo lícito que prefieran, manifestar sus ideas, opciones y gustos en público o en privado en forma oral o escrita, sin que se les humille, ridiculice o calle violentamente, dirigirse a las autoridades cuando se considere necesaria su intervención en algún asunto, tener ideas políticas propias y afiliarse al partido de su preferencia, elegir libremente a sus amistades y convivir con ellas y con sus familiares. En conclusión, la violencia familiar es un problema grave que siempre ha existido, es muy común y frecuente en nuestro país, que afecta a muchas familias y que ocasiona muchas consecuencias en la sociedad, ya que la mayoría de las veces repercute en el comportamiento de las personas que sufren de violencia familiar e igualmente reaccionan de manera agresiva con otras personas o por otro lado se vuelven temerosas, callados, solitarios o solitarias. Y esto en los dos casos les genera traumas a lo largo de su vida que tal vez nunca superen. Uno de los problemas más grandes de esta situación es que se sigue como patrones, como por ejemplo, el papá de Pedro golpea e insulta o ejerce cualquier tipo de violencia a su mamá y cuando Pedro crece y se casa, golpea e insulta o ejerce cualquier tipo de violencia a su esposa porque esto fue lo que vio a lo largo de su vida en el seno familiar. O por lo contrario, María se ve como su padre golpea o insulta o ejerce cualquier tipo de violencia a su mamá y que su mamá no hace nada. Y cuando María se casa, su esposo la golpea, la insulta o ejerce cualquier tipo de violencia contra ella. Y ella se lo permite porque cree que es correcto, ya que eso es lo que ella vio en su casa durante su vida de su padre y con su madre y así sucesivamente. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.